Voy a explicar por qué la Biblia no es la palabra de Dios con este ejemplo. Si eres de Hispanoamérica, seguramente conocerás o habrás escuchado la leyenda sobre La Llorona. Esta leyenda lleva de generación en generación y sin embargo nadie conoce la autoría ni hay un escrito original sobre esta historia. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces el autor del Génesis del Antiguo Testamento? Y muchos me dirán, Moisés. Pero analicemos. Jesús vivió en nuestro planeta hace 2024 años. Y Moisés vivió casi 2000 años antes que Jesús. No hay ningún escrito que sea de la autoría de Moisés. Y tampoco un escrito original de Moisés sobre los mandamientos. En la época de Moisés, no existía la escritura en papiros como en la época de Jesús. Se dice que los mandamientos fueron escritos en piedra. ¿Dónde están? La historia de Moisés fue una leyenda que se pasaba de generación en generación, así como la historia de la creación de la tierra en el Génesis, que tampoco hay un escrito original, al igual que con La Llorona. El Tanakh, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en arameo, y fue inspirado de las tablillas sumerias, que por cierto no hablaban de un dios, sino de dioses extraterrestres llamados Elohim, en plural. Este conocimiento era expandido por hombres que tenían el don de la palabra y eran admirados como maestros. Con el tiempo, estos maestros empezaron a escribir estas historias del Antiguo Testamento en papiros y se le empezó a llamar escribas. Estos escribas pasaron a ser y a considerarse maestros por tener acceso a ese conocimiento privilegiado que no para todo el mundo estaba disponible. Y esto estaba susceptible a ideas propias, egocéntricas o conceptos propios de la historia de la humanidad. La gente de la época de Jesús, como era gente analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, hacía caso a lo que le decía el gobierno o la élite, que eran estos hombres, los fariseos, metiendo miedo en el nombre de Dios. Y estos escritos que conforman el Antiguo Testamento no fueron declarados como un canon único, sino hasta 200 años después de la muerte de Jesús por un consenso de sabios rabinos. O sea que antes de eso no estaban juntos en un libro, no era la Biblia. Casi todos los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos casi 100 años después de la muerte de Jesús. Y probablemente no fueron escritos por los discípulos de Jesús, sino por escribas, alumnos de los discípulos de Jesús. Pues los discípulos de Jesús, como Juan por ejemplo, eran pescadores, gente analfabeta que no sabía escribir ni leer, solo expandir el mensaje que habían aprendido de Jesús. Escribas con sus propias conclusiones y sus propias ideas, pero Jesús nunca escribió nada. Si la intención de Jesús fuese que la palabra de Dios fuese la Biblia, ¿por qué no la escribió él? Pues sino hasta el año 1868, donde una iglesia católica conservadora declaró que la Biblia era palabras escritas de Dios, y el Concilio del Vaticano consideró que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspiración directa de Dios, hombres bajo su propio ego, pero Dios no había dicho nada. ¿Cómo puedes considerar la palabra de Dios dos ideologías contradictorias? Por un lado tenemos el Antiguo Testamento de los fariseos y las nuevas enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento en un solo libro, la Biblia, y tú dices que es la palabra de Dios. Si entre ambos se contradicen, ¿cómo podríamos dar por verídico las enseñanzas que impusieron las mismas personas que mataron a Jesús? Jesús contradecía al Dios de estos hombres, a ese Dios sangriento, violento y asesino que podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El mensaje de Jesús era tan potente que aún así, después de muerto, seguía moviendo las masas. Esto no le convenía a la élite. El creador de la Iglesia Católica es el emperador romano Flavio Valerio Constantino II y se hizo llamar la Iglesia Cristiana Universal. En el año 325 después de la muerte de Cristo, en el Concilio de Nicea, Constantino crea la Iglesia Católica después del genocidio de más de 45,000 cristianos. Pero cristianos en ese entonces no era una religión, eran aprendices de las enseñanzas, de las verdaderas enseñanzas que dejó Jesús. En el año 327, Constantino ordena a Jerónimo traducir al latín la versión Vulgata, que era la versión que se había recopilado del Antiguo y Nuevo Testamento, para mal traducirla y alterarla. También en el año 325, la Iglesia Católica de Constantino se inventa la Trinidad.
En el año 431 se inventan el culto a la Virgen. En el año 594 se inventan la idea del purgatorio. En el año 610 se inventan el título de papa como idea de poder de hombre conectado a Dios. En el año 995 se cambió el significado de la palabra kadosh, que significa apartado de toda idolatría, por el significado de santo. En el año 1090 se impone el rosario. En el año 1184 se perpetra la Santa Inquisición. En el año 1215 se impone a la fuerza la confesión a los sacerdotes. En el año 1311 se impone el bautismo para los niños. En el año 1870 se impone a la fuerza la idea de que el Papa nunca se equivoca. Como veis, la Biblia no es la palabra de Dios, son ideas acerca de lo que es Dios, son interpretaciones personales de hombres desde el ego, desde la ambición de poder, usando a Dios para controlar. No, Eri, la Biblia no fue escrita por Dios, pero fue inspiración de Dios. ¿Dónde veis vosotros todo lo que acabo de contar? Inspiración de Dios. Claro que Dios puede inspirar, pero solo puede inspirar a hombres en el pasado. ¿Dios no podría inspirarme a mí a crear este vídeo? Dios te puede inspirar a ti, Dios inspira en cualquier cosa, Dios puede inspirar en un libro, claro que sí, Dios puede inspirar una canción, Dios puede inspirar una película, un libro, lo que sea. Claro que en la Biblia hay inspiración de Dios, pero no solo en la Biblia. Pero ¿cómo hacemos, Eri, para saber si algo es inspirado por Dios? Todo lo que inculque amor, perdón, proviene de Dios. Todo lo que inspire miedo, castigo, pecado, terror, no proviene de Dios. ¿Y qué inspira la Biblia, mi gente? La Biblia no es la palabra de Dios. Bueno, yo personalmente no me he tomado el tiempo de hacer una investigación tan rigurosa como la que nos plantea aquí en este video esta persona que se llama Eric, el cual les recomiendo seguir ya que comparte contenido muy valioso. Como les decía, yo no me he tomado el tiempo de hacer esa investigación, así que no puedo afirmar que todo lo que él dice aquí sea completamente cierto, pero sí sé que existen muchas personas que se han tomado el tiempo de investigar, de indagar y de sacar estas conclusiones, así que espero que ahí en los comentarios me digan qué opinan sobre este tema y así podamos contrastar las ideas, ya que me parece un tema bastante interesante.